Vamos a compartir brevemente una exhortación en este día sin lluvias en Chile. Está frío, hay muchos compatriotas que han perdido todo producto de las inundaciones. Estamos acompañándolos desde aquí, estamos orando por ellos, estamos dándole la esperanza que no defrauda. Celebrar esta fiesta de dos personajes completamente inadecuados, dos personajes que seguramente usted y yo, al verlos por sus conductas, jamás hubiéramos puesto nosotros nuestros ojos en ellos para invitarlos a construir comunidad, a hacer reino de Dios, a construir iglesia y mucho menos hacerlos a ellos pastores y pastores principales. Imagínese usted a ese Saulo, este hombre que tenía las manos entremanchadas con sangre y con piedras. ¿Se acuerdan ustedes de un asesinato público que se hizo de un tal Esteban, que era un diácono? Este Saulo estaba metido ahí entre que aleonando a todos para que le tiraran piedras, o también él tirando alguna por allí, porque pues él era uno de esos. Algunos le decían que era un asesino, un hombre que se ponía del lado que más le acomodaba en la vida. Y claro, cuando le convenía ser romano decía, epa, yo soy ciudadano romano. Cuando era por un tema de judío, decía, epa, yo soy judío. Cuando decía, pero en esto, epa, yo conocí al Señor, el Señor se me reveló, por lo tanto soy cristiano. Es decir, era uno de estos tipos que nosotros nos encontramos en la vida, que está acostumbrado a andar por el lado de donde calienta el sol, decía mi abuela. ¿Quién le va a creer que el Señor se le apareció y que ahora este tipo se haga aparecer públicamente como un apóstol y con derecho de apóstol? ¿Quién le va a creer eso? Y por otro lado, este Pedro, que era un pescador, un pescador de familia de pescadores, andaba con su hermano allí en la orilla del lago. Un hombre que tenía dos caras. Con una decía sí, te amo, y con otra decía no te conozco. Fíjense el ojo que tenía el Señor para llamar a este tipo de personas que no tenían una condición acorde a lo que nosotros necesitamos. Es como en los trabajos, ¿cierto? Publican que se necesita un cierto operario, un cierto tipo de funcionario, y colocan un perfil. Necesitamos que sea honesto, que sea bonito, que sea aseado, que sepa hablar y escribir bien, que conozca, etcétera. Y si hay alguien que llega a decir yo quiero ese empleo que están ofreciendo, pero entonces el seleccionador dice, mira, está muy bien todo, pero no está dentro del perfil que nosotros queremos. Y nosotros exigimos normalmente perfiles con un estereotipo bastante sui generis para nuestros pastores. Nosotros siempre queremos prácticamente a alguien que no ve nada, que no habla nada, que no se mete en la vida de nadie, menos en la mía, que no se mete tampoco ni en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en mi trabajo, mucho menos en mi bolsillo. Ese para mí sería el tipo ideal
de pastor, de pastora, de sacerdote, de obispo. El que no se meta en nada conmigo, que se vista bonito, que haga los oficios como corresponde, que todo sea más bien que nadie le pueda decir nada, ni que decir que él no toma, él no duerme, él no descansa, él no sale de vacaciones, porque como él es especial casi que ni come, por lo tanto no hay que preocuparse de él para nada. Y fíjense en la escritura cuál era el perfil de estos dos. El uno prácticamente un asesino. ¿Quién de ustedes votaría por tener un obispo, un pastor, un sacerdote que en su pasado hubiera tenido sus manos teñidas con sangre? Estuvo en un homicidio, estuvo como testigo e incluso como cómplice o encubridor. Pues a la primera no pasa esta selección que nosotros hacemos, no la pasa. O como este Pedro, que era durazno, ¿cierto? Duro de cabeza, duro en el entendimiento, el que decía una cosa y que juraba que iba a ser así, y pues a medianoche decía otra cosa. Un hombre de doble discurso tampoco me serviría a mí, no pasaría mi examen como pastor. Y sin embargo, Dios los eligió a estos dos. Y los eligió por pura iniciativa suya, por pura iniciativa de Él. Se le apareció a este hombre con manos teñidas con sangre. Y Él mismo lo dice en la carta que acabamos de leer, en este pasaje que dice que Él era ese tipo de hombre. En la carta a los Gálatas, ese era el tipo de hombre. Él lo reconoce: yo era un hombre malulo, inteligente, era un gran teólogo para los judíos, pero era malo, porque yo mismo perseguía a los cristianos. Pero algo pasó conmigo en el momento que Jesucristo se reveló a mi vida. Y allí mi vida cambió. Tengo yo claro en mi mente, aquí en mi país, en Chile, este testimonio tan antiguo, tan brillante, que muchos han olvidado. Cuando uno estaba en su hogar o pasaba por alguna calle y veía un grupo de cristianos evangélicos, pentecostales en la esquina, y con tanto énfasis daba testimonio. ¿Cuántas veces no oímos? Yo por lo menos sí, muchas veces oí aquel que decía: yo antes era un borracho, le pegaba a mi esposa, no le daba comer a los hijos, pero un día el Señor se apareció en mi vida y mi vida cambió y yo soy un hombre nuevo. ¿Cuántas veces hemos oído ese tipo de testimonio? Hoy día no se encuentran tanto, porque en realidad casi que borrachitos así por la calle no encontramos. Encontramos drogadictos, sí, y no solamente en la calle, sino que en las oficinas, en las esferas del gobierno, en las esferas del poder legislativo, en el poder judicial, en las fuerzas armadas, en todo ámbito de la vida nacional, sí los encontramos. Pero bien pocos salen a la calle a decir: yo antes era este tipo de hombre, pero cuando conocí al Señor mi vida cambió y ya dejé entonces la droga, y dejé entonces de la violencia intrafamiliar, y dejé entonces de lado los sobornos que yo recibía, y dejé este tipo de vida doble que llevaba con 2, con 3 o con 4 familias. No encontramos ese tipo de testimonios porque por lo visto nadie se ha encontrado con el Señor Jesús en esta época del año. Y Pedro, este hombre que se enojó porque Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba,
ay, me molesta que me pregunte eso. Y el Señor le decía, claro que te tengo que preguntar, te tengo que redimir, te tengo que devolver la confianza que tú me quitaste, porque tú me negaste varias veces, 3 veces me dijiste que no me conocías, aunque prácticamente dormías conmigo, comías conmigo, viviste 3 años conmigo y andas diciendo que no me conoces. No, eso es una traición. Tengo que sacarte esa cruz, esa carga que tú llevas. Por eso te pregunto 3 veces si me amas. Sí, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Por eso le pregunta a Jesús 3 veces si lo ama, porque 3 veces lo negó. Entonces esto es como las matemáticas, ¿cierto? Va anulando uno con otro, de manera que queden igualitos. Ven y sígueme, le dice. ¿Cómo es posible que esta iglesia, la tuya también, tu comunidad, tu congregación, tu parroquia, haya sido fundamentada como pilar con la fe de estos 2 inadecuados hombres, Pedro y Pablo, con tantas taras, con tantas traumas, con tantos malos testimonios públicos? Es que ¿quién podría dar siquiera un centavo por ellos? ¿Quién iba a pensar que sobre ellos todo el edificio de esta iglesia iba a ser construido a lo largo de la historia? Y ya vea usted, con cuánta mayor razón, cuando usted conoce la historia suya, su propia historia. Tal vez no es tan pública como la historia de San Pablo o de San Pedro, la historia tuya. Pero tú tienes una historia, sin lugar a dudas. Y debes tener una historia con tantos episodios como los de San Pablo y los de San Pedro. Y todos incluidos. Y sin embargo el Señor es capaz, así como lo hizo con San Pedro y San Pablo, de fundar, de dar el soporte a la iglesia que Él iba a desarrollar, que sus colegas, compañeros y compinches iban a llevar por todas partes del universo, del mundo entero. Ese mismo Señor que se le apareció a San Pablo, este mismo Señor que le dijo a Pedro, ¿me amas? Ven y sígueme. Este mismo Jesús es el que toca tu vida, el que toca tu corazón y el que te dice sí, justamente a ti. No me importa tu pasado. Yo sé, conozco tu pasado. No me interesa. Ven, límpiate eso. Me ofendiste a otro, pide perdón, repara. Robaste, devuelve lo que robaste. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. Y aquí estamos, hoy día, celebrando a estos tipos, a estos 2 tipos inapropiados, que viendo la pobreza, viendo la miseria propia, fueron capaces de salir de sí mismos y de creerle al Señor cuando Él los llamó. Aunque nos tengamos que poner tristes, como Pedro cuando le decía, Señor, ¿por qué me preguntas tanto si tú sabes? Tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. O tener que estar dando explicaciones y explicaciones como San Pablo. Sí, es que yo maté, sí, es que yo estaba así, sí, es que yo... Tengo que dar explicaciones porque nadie me cree hoy día que yo sí soy cristiano, que yo sí creo, que yo sí predico, que yo sí tengo una forma de vida diferente. Y es a eso a lo que nos está llamando esta fiesta que estamos celebrando anticipadamente en Chile este día lunes. A ser seguidores del Señor, aunque nuestra vida inapropiada, más inapropiada aún que la vida de Pedro y la vida de Pablo, sea importante para el Señor,
que nos está llamando. Y nuestra vida es eso. Es importante para el Señor que te está llamando. Es importante para el Señor porque tu vida vale la pena para el Señor. Y por eso Él te hace esta invitación, para que tú con Él y tú con los demás compañeros del camino te hagas un hombre y una mujer feliz en el servicio ministerial, te hagas un hombre o una mujer feliz de servir y de acompañar a todo este pueblo que camina y a tanta gente que también caminando caminan como ovejas sin pastor. Vamos a confesar esta fe de Pedro, vamos a confesar esta fe de Pablo. Digamos todos juntos: